Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Génesis 44. Génesis capítulo 44. Ya vamos en los últimos capítulos de Génesis llegando al fin de esta historia. Pero hoy continuamos con la historia de los hijos de Jacob en Egipto. Esta es una historia llena de situaciones tensas, emociones extremas. Hay traición, sacrificio, engaño, tragedia. En Génesis hemos visto una historia de gente imperfecta con sus altibajos en su relación con Dios, y aún así Dios es fiel para bendecirlos. No sé si se les suena similar a tal vez nuestras vidas hoy en día. Dios, a pesar de ellos, es fiel. Los mantiene en el rumbo planeado, les hizo una promesa y la va a cumplir. Y en estos últimos capítulos de Génesis, en la historia de José en Egipto, vemos cómo la tensión de los sucesos se intensifica hasta llegar a este momento sumamente dramático, pero todavía no estamos ahí. Eso toca la otra semana. Antes de llegar a ese momento, antes de que José revele su verdadera identidad a sus hermanos, Moisés, el autor de Génesis, bajo la dirección del Espíritu Santo, incluye otra pieza importante de la historia. Y de eso se trata Génesis 44. Ahora, yo crecí en un hogar cristiano, lo que significa que se ha ido de la iglesia toda mi vida. He escuchado estas historias desde que puedo recordar 1,000,000 de veces, y creo que si tienes esa misma experiencia, entonces fácilmente podemos perder ciertos detalles de la historia. Por ejemplo, creo que si me hubieran preguntado hasta hace poco, ¿quiénes son los personajes principales del libro de Génesis? ¿Cuál es el linaje que seguimos en este libro? Yo habría respondido, bueno, obviamente empezamos por Adán y Eva, luego Caín y Abel, Noé, sin duda, luego Abraham, después Isaac, después Jacob y después José. Ese es el linaje que yo habría seguido. Sin embargo, cuando saltamos al Nuevo Testamento y leemos a través de las genealogías de Jesucristo, descubrimos que no es a través de José, el hijo preferido de Jacob, del cual vendría el Mesías prometido. No, Jesús no viene a través de la tribu de José o las tribus de sus hijos Manasés y Efraín. En realidad, cuando saltamos de Génesis, el primer libro, hasta Apocalipsis, el último, leemos esto. Apocalipsis 5:5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Jesús, el Mesías prometido desde los días de Abraham, es el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué Jesús es el león de Judá y no de José, cuando José ha sido el personaje principal, el hijo fiel? Y después de Jacob, casi toda la historia se ha tratado de él. Pues creo que aquí es donde Moisés nos ayuda a entender esto un poco mejor. Vemos en estos capítulos que aparte de José, que Judá es realmente el único. Hay detallitos de los otros hermanos, pero en esta parte de la historia, Judá realmente es el único otro hijo de Jacob al que Moisés presta atención. ¿Recuerdan lo que pasó unos capítulos atrás? En el capítulo 37, José tiene unos sueños, los comparte de una manera probablemente, hubiera sido mejor que se callara, pero luego sus hermanos conspiran para matarlo y al final deciden cómo venderlo como esclavo y mienten a su padre al decirle que había sido asesinado por un animal. Y aquí es donde normalmente en la historia saltamos a la parte donde José va a Egipto, Potifar y su esposa, José se va a la cárcel, interpreta los sueños del faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de que Moisés llegue a esta parte de la historia, hay un capítulo completo, el capítulo 38, que no es para nada sobre José, sino sobre Judá y su caída moral.
Moisés dedica un capítulo completo para narrar lo que estaba ocurriendo en la vida de Judá mientras José es esclavo en Egipto. A ningún otro hermano se le dedica un capítulo completo. ¿Por qué? ¿Por qué es Judá tan importante a la historia? Y de mayor importancia, ¿por qué Judá recibe la bendición de tener su nombre en la genealogía del Mesías? Esa es la pregunta a la cual Génesis 44 va a responder hoy. Entonces, ¿dónde estamos en la historia? ¿Qué está pasando en Génesis 44? Recordemos un poco del contexto, ¿verdad? Una hambruna ha azotado la tierra y entonces Jacob les dice a sus hijos que vayan a Egipto a comprar algo de comida, ¿verdad? Y esto comienza una serie de encuentros entre José y sus hermanos, aunque ellos aún no sabían que era él. Y estos encuentros nos dan una idea de lo que estaba pasando en las mentes y en los corazones de los hermanos y cómo José iba a ponerlos a prueba. Entonces hay 3 encuentros. En el primer encuentro, que se narra en el capítulo 42, se revela la carga de la culpa de los hermanos. Cuando los hermanos llegan a la corte de José, José de inmediato los amenaza y los acusa de ser espías enemigos. Y ellos como que no, y tratan de explicar de que son hermanos que han llegado a Egipto bajo las instrucciones de su padre para llevar comida a su familia. Y en esa explicación e interrogación, o sea, ellos dicen que son 12 hermanos, aunque uno de ellos se quedó con su padre y el otro está muerto. Entonces, después de 3 días de haber encarcelado a todos los hermanos, José deja que todos regresen a casa, excepto Simeón. Y José dice a los demás que si están diciendo la verdad, entonces que le traigan al otro hermano y dejará ir a Simeón. Entonces miremos aquí la reacción de los hermanos ante esta noticia. En Génesis 42, versículo 21 dice: entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido esta angustia sobre nosotros. Rubén les respondió: ¿no les dije yo? No pequen contra el muchacho y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos aquí no se están refiriendo a Simeón, que sigue en la cárcel. Ellos están hablando de lo que le hicieron a José años antes. Aún después de todo este tiempo, lo que viene de inmediato a sus mentes cuando se enfrentan con esta crisis es la carga de culpa por lo que le hicieron a José años atrás, cuando traicionaron su confianza y lo vendieron como esclavo a una vida de sufrimiento y de muerte segura. Ellos entienden que por su pecado han contraído una deuda de sangre. Son culpables absolutamente por haber tomado la vida de su hermano. Su pecado los ha perseguido y no importa lo que hayan hecho para tratar de escapar, su conciencia no les ha dejado olvidar lo que hicieron años antes. Si te sientes así por algún pecado que cometiste en tu pasado, este pasaje es para ti. Y entonces ahora en la historia, este gobernante desconocido en Egipto les ha demandado algo impensable: que traigan a su otro hermano Benjamín a Egipto. Benjamín se había quedado en casa con su papá porque debido a la supuesta muerte de José, era el único hermano que quedaba nacido de Raquel y ahora era el favorito de Jacob. Así que tener que regresar a casa y decirle a su papá que la única manera para liberar a Simeón era llevando a Benjamín ante el temible gobernante de Egipto, era una noticia desgarradora. La carga de culpa empieza a pesar sobre ellos. Entonces José los deja ir, llena sus costales con grano y los envía a casa, pero no sin antes devolverles secretamente su dinero también.
Así que cuando llegan a la casa y todos los hermanos se dan cuenta de que de alguna manera todavía tenían su dinero y básicamente le habían robado todo el grano al hombre que había encarcelado a Simeón. Génesis 42, 28 dice: y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Génesis 42 trata sobre el gran peso de la culpa, la tristeza que llevaban los hermanos de José. Ese es el primer encuentro. Sin embargo, en el segundo encuentro, en el capítulo 43, vemos algo inesperado. Vemos una demostración inesperada de misericordia. En este capítulo, los hermanos regresan a Egipto, esta vez acompañados por Benjamín. Al principio Jacob no quería dejar ir a Benjamín, lo siento, Simeón, pero eventualmente se da cuenta de que esta es la única manera de comprar más comida para la familia y de que Simeón sea liberado de la cárcel. Entonces los envía de regreso con Benjamín. También los envía con todo el dinero que debían por el grano que ya habían comprado. Y Jacob envía a sus hijos orando porque suceda lo mejor, confiando en el poder de Dios, pero listo para lo peor. Miremos lo que dice Jacob, Génesis 43, 14, que Jacob dice: que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Él ora por misericordia, por la bondad de Dios, pero con pocas esperanzas. ¿Qué sucede entonces cuando los hermanos llegan a Egipto? ¿Son arrestados? ¿Son arrojados a la cárcel? No, en realidad sucede todo lo opuesto. El mayordomo de José los recibe en paz. Él les dice que su Dios les había devuelto el dinero y Simeón fue liberado. No solo eso, sino que José les prepara un gran banquete, y en este banquete Benjamín recibe una porción 5 veces más grande que los demás. Dios respondió a la oración de Jacob por misericordia para sus hijos. Entonces, en el primer encuentro, en el capítulo 42, se revela el gran peso de la culpa de los hermanos. En el segundo, en el capítulo 43, los hermanos experimentan misericordia inesperada. Y ahora, en el capítulo 44, veremos el poder transformador de la sustitución y el sacrificio. Miremos el texto. Génesis 44, empezando en el primer versículo, dice así: entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal, y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. O sea, nunca hablamos del mayordomo, pero este mayordomo me cae tan bien. O sea, él sigue todas las órdenes, nunca pregunta nada, solo como démosle, y dice exactamente lo que José le dice que diga. Pero eso es aparte. El capítulo 44 comienza con el plan de José para producir pruebas falsas contra sus hermanos. Una vez más, José manda que llenen sus costales con grano, pero así como secretamente les devolvió su dinero la última vez, esta vez también ponen la copa de plata de José en el costal de Benjamín. Entonces los hermanos de José salen para su casa, seguramente así como que sobrevivimos, aliviados, que todo salió bien. Estaban esperando lo peor, recibieron inesperada misericordia, un banquete, comieron bien, la libertad de Simeón, Benjamín, el favorito de nuestro padre, está a salvo. Y así es hasta que el mayordomo de José rápidamente los alcanza y los confronta. Él demanda saber, bajo las instrucciones de José, por qué han pagado mal por bien. Una frase que tendrá significado más profundo en el siguiente capítulo. Él demanda saber por qué robaron la copa de su Señor. Los hermanos y los hermanos están como confundidos. Como que, ¿qué?
¿Por qué íbamos a robarte si acabamos de devolverte todo tu dinero y comimos bien y tuvimos un banquete y celebramos? Esto no tiene sentido. Y la idea de que uno de ellos robara del gobernante egipcio que había sido tan generoso con ellos era tan absurda que declararon lo siguiente en el versículo 9: aquel de sus siervos que sea hallado con ella, con la copa, que muera. Y también nosotros seremos esclavos de mi señor. Y el mayordomo de José respondió: no, nadie debe morir. Pero, versículo 10, aquel que sea hallado con ella será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes. Recuerden esto para más adelante, pero sigamos leyendo. Versículo 11. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra y cada cual abrió su costal. El mayordomo registró, comenzando con el mayor, o sea, él sabía, voy a comenzar con el más grande y voy a ir hasta que termine con Benjamín, ¿verdad? Me cae tan bien. El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Y cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún ahí y ellos cayeron a tierra delante de él. Qué interesante que aquí diga Judá y sus hermanos, y no solo los hermanos, ¿verdad? Sino específicamente destaca a uno. Veremos la razón en un momento. Pero el versículo 15 sigue: y José les dijo, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Aquí Judá no solo se está refiriendo a la situación presente. No solo se trata de que la copa se encontró en el costal de Benjamín. Se trata del pecado que han llevado y han mantenido escondido en sus corazones por muchos años. Judá afirma, todos somos culpables. Dios ha descubierto nuestra iniquidad. ¿Recuerdan lo que dijeron cuando llegaron a Egipto y José encerró a Simeón en la cárcel? Dice, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. No hay duda en sus corazones que Dios los ha traído a Egipto para pagar el precio por haber vendido a José como esclavo en Egipto años antes. Y aunque no tenían explicación de cómo la copa de plata terminó en el costal de Benjamín, no tratan de defenderse, no se declaran víctimas de alguna injusticia. Por el contrario, ellos creen que Dios está llevando a cabo su justicia sobre ellos. Este es el peso de la culpa que han llevado desde el día en que vendieron a José como esclavo y mintieron a su padre. Y ha llegado el tiempo de pagar el precio. Entonces, ¿qué dice Judá? Versículo 16. Así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Todos se someten a que Dios revele y juzgue su pecado. Todos seremos esclavos, dice. Pero ¿qué responde José? José dice, lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué está haciendo José todo esto? ¿Será que José solo estaba probando a sus hermanos en cuanto a su carácter, en cuanto a su integridad? ¿O será que todo esto era como para mostrar que Dios estaba llevando esta situación de tal manera que se cumplieran los sueños de José? Sus hermanos están en su corte, se inclinan delante de él, así como él lo había soñado años antes. Pues sí, o sea, definitivamente eso está pasando aquí. Pero algo más, hay algo más aquí. Imagínense por un momento el torrente de emociones
que José debió haber sentido cuando vio a sus hermanos. Sabemos que en varias ocasiones él se retira a sus aposentos para llorar. Se sentía así agobiado emocionalmente por la situación. Y es que a pesar de lo que le hicieron, José todavía amaba a sus hermanos. Pero hay un gran problema: no los conoce. No conoce sus corazones. Han pasado muchos años desde la última vez que los vio, y lo último que le hicieron fue traicionarlo. Y José no sabe cómo se encuentra su padre o su hermano menor. Han sido traicionados también. Y esta es la batalla que se libra en el corazón de José. ¿Qué debe hacer con sus hermanos? Dios los ha entregado a sus manos y literalmente le ha dado todo el poder para hacer lo que Él quiera con ellos. ¿Qué va a hacer José entonces con ese poder? Pues él organiza una prueba. Y esta no es una prueba al azar, así como para examinar su carácter. Esta prueba está cuidadosamente, fríamente calculada, diría el Chapulín. Al enviarlos con su comida y su dinero, mientras encarcela a Simeón hasta que regresen con Benjamín, y luego prepararles un banquete donde Benjamín es favorecido y recibe más comida que los demás, y después disimuladamente colocar la copa en el costal de Benjamín para enredarlo en una situación en la que únicamente él sería culpable de robo, y como resultado hacerlo esclavo mientras que sus hermanos pueden ir a casa libres. Es toda una gran artimaña de José para descubrir la respuesta a una sola pregunta. José quiere saber: ¿será que los hijos de Jacob venderán a otro hermano como esclavo, como lo hicieron conmigo? José quiere saber: ¿abandonarán a Benjamín, el nuevo hijo favorito de Jacob, para que trabaje como esclavo por el resto de su vida hasta que muera como esclavo en Egipto, mientras el resto regresan a casa y disfrutan su libertad con su padre en la tierra prometida? José quiere saber: ¿harán con él lo mismo que hicieron conmigo? Y José es astuto, es bien pilas. Porque la prueba que ha planeado no hace que sea difícil para ellos tomar esa decisión. Miremoslo desde la perspectiva de los hermanos. Después de que se deshicieron de José, Jacob no dijo: bueno, mi hijo favorito ha muerto, todos son mis favoritos. No, o sea, eso no pasa. Benjamín, el otro hijo nacido de Raquel, se convirtió en el hijo favorito de Jacob. Haberse librado de José no resolvió el problema del favoritismo de Jacob o los celos de los hermanos. La violencia contra José no fue la solución a sus problemas. Pero ahora vemos, años más tarde, que casi de manera providencial, Dios les ha dado otra oportunidad para librarse también de Benjamín, ¿verdad? Pueden terminar lo que comenzaron. Y tienen la mejor de las excusas. O sea, ellos ni tienen que mentirle a su papá esta vez. Pueden regresar a casa y decir: bueno, papá, ¿qué te puedo decir? O sea, nosotros tratamos de protegerlo, pero tu hijo favorito decidió robarle la copa de plata al mero mero y ¡boom!, lo clavaron, ¿verdad? ¿Y qué culpa tenemos nosotros que él sea ladrón? O sea, ellas tenían la mejor excusa. En verdad, José planeó esta prueba de tal manera que fue lo más tentadora posible para sus hermanos. Si dejan a su hermano en Egipto, no recibirán 20 monedas de plata como pasó cuando vendieron a José. Lo que lograrán recibir es su libertad. Pueden regresar a casa, pueden subir en paz a su padre. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué revela la prueba de José sobre el carácter y el corazón de sus hermanos? Aquí es donde comenzamos a ver el poder transformador de la sustitución y el sacrificio. Y podemos ver dos señales que muestran que estos hombres no son los mismos de Génesis 37. La primera señal se demuestra en todos los hermanos, es una señal como colectiva. Y la segunda se encuentra en el único otro hermano que fue identificado en este capítulo, Judá.
La primera señal que demuestra que los hermanos de José colectivamente no son los mismos hombres del capítulo 37 es esta. Cuando se halló la copa en el costal de Benjamín, ¿qué dice el texto? En el versículo 13 leemos que cuando reciben las malas noticias que ciertamente llevarán a la esclavitud de Benjamín, todos lloran y expresan su agonía y desconsuelo rasgándose sus vestidos. El hijo favorito de su padre, a quien se le encargó proteger, les será arrebatado. Esta es una gran pérdida para ellos. Ellos saben lo que Benjamín significaba para su padre y que sin él su padre moriría. Se sienten culpables por el dolor y el daño que esto causará para Benjamín y su padre y lloran por ellos. Pero ¿sabes por qué esto es significativo? Porque aunque aquí todos lloraron por Benjamín, años atrás nadie lloró o se angustió por José y nadie se preocupó por cómo esto iba a afectar a su padre Jacob. De hecho, nadie lloró por José excepto su padre Jacob y nadie pensó en su padre excepto Rubén. ¿Recuerdas lo que hizo Rubén? Rubén fue el único de los hermanos que no estaba como tan cómodo con la idea de deshacerse de José y tal vez sintiéndose más responsable como el hermano mayor o queriendo ganarse el favor de su padre, trata de salvar a José, pero ya era muy tarde. Dice, cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo, entonces rasgó sus vestidos. Rubén lamentó no poder devolver a su hermano, a su papá, a tiempo. Aún así es importante recordar que aunque no participó directamente en la venta de su hermano, sí tomó parte en la gran mentira que le dijeron a su papá. Y después de empapar la túnica de José con sangre y dársela a Jacob, el versículo 34 nos dice que Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Jacob lamentó la pérdida de su hijo favorito, fue el único. Y Rubén, el no poder salvar al hijo favorito de su papá. El único que pensó en su papá. Pero el punto al que voy es este. Aunque los hermanos colectivamente no lamentaron la pérdida de José, ni pensaron en el corazón de su papá, aquí vemos otra cosa con Benjamín. No están contentos de que lo atraparan. Están angustiados. Ahora todos se rasgan sus vestidos. Y esto simplemente nos dice una cosa: el favoritismo de Jacob, aunque parezca injusto, ha dejado de ser una cuestión de celos y pleito o conflicto para los otros hermanos. En realidad ellos aman y valoran a Benjamín porque él es el hijo amado y querido de su padre. No pasemos por alto esta señal. En el pasado los hermanos juntos decidieron vender a José como esclavo y ahora juntos agonizan porque Benjamín está a punto de enfrentar el mismo destino. Se ve un gran cambio en ellos aquí. También vemos que ellos muestran solidaridad en su disposición a convertirse en esclavos también. Aunque Benjamín fue el que fue encontrado culpable, todos se sienten culpables y están dispuestos a aceptar este destino. Pero José dice, no, solo uno. Solo puede haber un culpable. ¿Quién será? José no solo recrea las circunstancias en las que fue traicionado, lo hace atractivo para que lo traicionen. Lo hace fácil para ellos. Les pone una carnada y la tentación era su propia libertad. Entonces, ¿cuál será la respuesta de los hermanos? Pues aquí es donde vemos la segunda señal, la señal de cambio y de transformación en la vida de Judá. Y los siguientes versículos nos muestran la razón por la que Judá sobresale entre sus hermanos. Porque cuando José dice a sus hermanos que solo Benjamín será esclavo, es Judá quien toma el paso para adelante, para enfrente, para interceder por él. Pero antes de ver la súplica de Judá, tenemos que mirar hacia atrás y ver por qué es significativo que Judá haya dicho algo en el primer lugar. Y la realidad es que entre sus hermanos, Judá se destaca no solo por lo que hizo bien aquí, sino por lo que hizo mal antes. En Génesis 37, cuando los hermanos capturaron a José y conspiraron para matarlo, se nos dice que ellos vieron la angustia de su alma cuando lo rogaba. ¿Y cómo respondió Judá?
¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos manos sobre él, pues es nuestro hermano. Y todos le hicieron caso. O sea, ¿de quién fue la idea vender a José como esclavo? De Judá. Y tal vez dices, bueno, pero la esclavitud es mejor que la muerte. Pero todos podemos estar de acuerdo que, hey, por lo menos no lo asesiné, no es como la mejor defensa moral, ¿verdad? O sea, tenemos estándares más altos que esos. Y aquí el texto nos dice que Judá no está simplemente pensando en cómo deshacerse de su hermano, sino que estaba pensando de una manera de sacar provecho de ello. No ganamos nada matándolo, así que ganemos algo vendiéndolo. En la historia, tal como lo cuenta Moisés, Judá tiene una responsabilidad particular en la venta de José como esclavo. Fue su idea. Y luego, en Génesis 38, una desviación aparentemente extraña de la historia de José, Moisés narra la caída moral de Judá. Judá se acuesta con su sobrina Tamar creyendo que ella era una prostituta de culto, y luego cuando se descubre el adulterio de Tamar, Judá está listo para matarla solo para que se revele su propia hipocresía y maldad. El capítulo 38 nos muestra por qué, nos muestra lo peor de Judá. Nos muestra su pecado, su momento más bajo. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué incluir ese capítulo? ¿Por qué mencionar el pecado de Judá en el capítulo 38? Y el autor David Mathis dice lo siguiente: la historia del pecado de Judá en Génesis 38 nos demuestra el contraste inmediato entre Judá cayendo en pecado y visitando a una prostituta, y José en Génesis 39 prosperando en la casa de Potifar y exhibiendo un carácter excelente al rechazar las propuestas de la esposa de su amo. Entonces las vidas de José y Judá van en direcciones opuestas. Tenemos Génesis 38 y partes de 37 para decirnos, para revelar que Judá era en muchos sentidos el opuesto de José. Cuando José fue tentado, permaneció fiel, pero Judá cedió a la tentación y fue un hombre malvado. Por eso no podemos olvidar su pasado mientras leemos lo que está a punto de hacer en el momento presente. Así que sigamos leyendo. Versículo 18 dice: entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como Faraón mismo. Ahora Judá está a punto de contar lo que ha pasado en los capítulos anteriores, en todos los encuentros que tuvieron desde que llegaron a Egipto, y su intento es dar a conocer cómo se metieron en este lío. Entonces comienza mirando al pasado, pero termina contándoles lo que va a suceder en el futuro. Primero les cuenta la historia de cómo se metieron en todo esto, y como lector, yo sé que a veces cuando leemos la Biblia, como que leemos la historia y después alguien repite toda la historia que acaban de leer, ¿verdad? Y como lector a veces tú lees eso y dices: ala, pero esto ya lo leí, ¿por qué me están volviendo a contar lo que ya leí en el capítulo anterior? Pues la razón por la que esto pasa, por la que Moisés incluye esto, es porque mientras Judá cuenta su historia, José aprende nueva información. Esta es la primera vez que José lo escucha de esta manera. Información que llevaría a su juicio final sobre sus hermanos. Aquí José se entera de lo que pasó después de su desaparición. Se entera de los llantos desconsolados de su padre y descubre que sus hermanos todavía se sienten cargados por su pecado contra él. José también se entera de la actitud de sus hermanos hacia el favoritismo, que su actitud ha cambiado hacia el favoritismo de su padre. Ahora no les preocupa quién es el favorito de su padre, les preocupa más que su padre no pierda otro hijo. No quieren que su padre sufra. Y entonces para José, el hecho de que Judá y sus hermanos amen a Benjamín y no lo desprecien como lo hicieron con José, debió haber sido simplemente asombroso. Han cambiado totalmente. Estos no son los mismos que me vendieron. Y en este momento Judá revela qué va a pasar si
si José les quita a Benjamín. Y esencialmente es esto: si te llevas a nuestro hermano, nuestro padre seguramente morirá. Y es aquí donde José ve la mayor señal del poder transformador de la sustitución y el sacrificio en la vida de Judá. Versículo 32. Judá le dice: porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. ¿De qué está hablando Judá? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Por qué es responsable por Benjamín? Bueno, se está refiriendo a una promesa que le hizo a su padre en el capítulo 43. Recuerden, Jacob no quería que Benjamín fuera a Egipto porque tenía miedo de perderlo. Y al principio, Rubén dice: no te preocupes, papá, yo me ocuparé de Benji, y si no lo hago, entonces puedes matar a 2 de mis hijos. O sea, Rubén, como muchas personas, no es una persona con buenas ideas. Pero, o sea, si pierdes un hijo, mato 2 nietos. O sea, no es una propuesta honorable. Pero, mira lo que dice Judá. Versículo 8 y 9 dice: y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Judá le hizo una promesa a su padre: si algo le pasa a Benjamín, yo ocuparé su lugar. Yo pagaré el precio. Yo recibiré su consecuencia. Yo iré a la cárcel. Yo seré esclavo en su lugar. Yo tendré la culpa para siempre delante del Padre. Y cuando llega el momento de decidir quién pagará el precio por el crimen de Benjamín, Judá le dice a este temeroso gobernante egipcio, en el versículo 33 dice: ahora pues le ruego que quede su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Y son estas palabras en el discurso de Judá que muestran su disposición a sacrificarse, a ponerse en esclavitud en lugar de abandonar a su hermano. Y son estas palabras las que quebrantan a José y rompen la artimaña. La prueba ha terminado. Y ahí termina el capítulo. Así que volvamos a nuestra pregunta original: ¿por qué es Jesús el león de Judá y no de José? Bueno, no es por quién es Judá en el capítulo 37 o en el capítulo 38, es por su transformación, es por cómo cambió, es por su acto de sacrificio en Génesis 43 y 44. Y al final de este libro, cuando Jacob llega al final de su vida y bendice a sus 12 hijos en Génesis 49, él dice lo siguiente: su bendición para Judá es este: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Jacob dice: nuestro futuro rey vendrá del linaje de Judá. Esto no hubiera sucedido después de Génesis 38, pero hubo algo en la promesa y disposición de Judá de sustituirse, de sacrificarse por el bien de su hermano y el gozo de su padre, que hizo que Jacob dijera: nuestro futuro rey será así. Las genealogías de Jesús están llenas de historias de personas que eran pecadoras y sin embargo fueron redimidas, y sus historias apuntan al Redentor Supremo, a través de quien todas las cosas serán hechas nuevas. Y aquí está el punto: si tu vida se parece mucho a Génesis 37 o Génesis 38, si fueras honesto con ti mismo por un momento y examinaras tu corazón, si ves hacia adentro y ves hipocresía, celos, egoísmo, avaricia, odio, lujuria, ira, y piensas: no hay esperanza de que alguien tan malo como yo cambie o sea amado o restaurado, si miras en tu corazón y no tienes esperanza de cambiar, entonces Dios
a través de este pasaje te dice: estás equivocado. La redención no solo es posible, es el punto. Es el punto de la promesa de Dios a Abraham. Y así como Judá vino a ofrecerse para liberar a su hermano en lugar de esclavizarlo, Dios planeó que su hijo experimentara una pérdida tremenda, que diera su propia vida para tener el mayor gozo de redimir a aquellos confiados a su cuidado. Jesús murió no por personas que, como Benjamín, fueron acusadas falsamente, sino por verdaderos pecadores. Y al igual que Judá y sus hermanos, para ser restaurados, debemos reconocer nuestra iniquidad y someternos al juicio de Dios sobre nosotros. Y cuando lo hacemos, el Evangelio nos dice que Dios no derrama su juicio sobre nosotros. De hecho, Jesús lleva nuestra culpa delante de su Padre y toma nuestro lugar para liberarnos, para que nosotros podamos subir en paz a la casa de nuestro Padre. Primera Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, familia, ¿qué les parece si celebramos la Santa Cena para recordar este hecho? Amén. Quiero invitar a los servidores a que empiecen a repartir los elementos. Pero la Santa Cena, si no saben, es una ordenanza establecida por Jesús para recordarnos del sacrificio, que Él fue nuestro sustituto, que lo que Él hizo por nosotros. El punto no son los elementos en sí, sino lo que estos elementos representan. La verdad espiritual para nuestros corazones. El pan, gracias. El pan nos recuerda de su cuerpo, que fue quebrado por nosotros y clavado a una cruz. Y el vino nos recuerda de su sangre, que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Sin el pan, sin su cuerpo, sin la copa, sin su sangre, no hay salvación. No hay redención. La promesa, sin esas cosas, la promesa sigue sin cumplir. Pero nosotros nos reunimos como iglesia y cantamos el Evangelio, escuchamos el Evangelio y recordamos el Evangelio, porque sabemos que esto es verdad. Y esta cena, vale la pena mencionar que es una cena familiar. Es una cena para aquellos que han creído en esta verdad, que reconocen su pecado, que lo han confesado, que se arrepienten de su pecado y que confían en Jesús para su redención. Entonces, si nos estás visitando, si aún no has aceptado a Jesús, espera, todavía no te toca. Pero quiero invitarte a que tomes un momento y consideres tu propio corazón. ¿Cómo estás con Dios? ¿Hay algún pecado que necesitas confesar? ¿Estás sintiendo un poco de luz? Como que algo se está descubriendo. Confiésalo y busca al Señor. Y tomemos los siguientes momentos para examinarnos ante Dios y confesar nuestros pecados, y luego participaremos de la Santa Cena. Oremos.